con las instalaciones, también estamos entregándole lo mejor al Señor. Amén. Y para eso hay que estar invirtiendo en este sentido. Hechos 17:10. Tenemos: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Padre, por cuanto tú, Dios mío, eres digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra, Padre Celestial. Te rogamos en esta hora que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro ser, Padre amado, en el nombre de Jesús, y que tú derrames de tu gracia, de tu poder, Dios mío, en tu palabra, y que hoy día podamos ser enriquecidos por ella, Padre amado, en el santo, en el glorioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos a nuestros corazones. Queremos escuchar de tu palabra, Dios mío. Para ello requiero, Señor amado, en el nombre de Jesús, que tú me bendigas a mí, Señor eterno, para que pueda comunicar con claridad lo que tú has puesto en el corazón, Dios mío, en esta mañana, para compartir con mis hermanos. Señor eterno, te damos las gracias, Señor amado, en el santo, en el glorioso y maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el reconocido, hermano, segundo viaje del apóstol Pablo por las iglesias que ya había pasado en su primer viaje. En este recorrido llega por cada uno de estos lugares donde ya había estado en el primer viaje. Y llega aquí a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 17, hermanos, se está relatando su llegada a Tesalónica, haciendo lo mismo que hacía siempre cuando llegaba a una ciudad. ¿Qué es lo que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? Pues iba a la sinagoga. Y como él, hermanos, era un maestro de la palabra, siempre le permitían hablar en la sinagoga, porque no cualquiera hablaba en la sinagoga. No cualquier persona interpretaba las escrituras en la sinagoga. El intérprete de la escritura tenía que ser un maestro. Y recordemos, hermanos, que Pablo era un maestro reconocido, porque dice que él salió de la escuela de Gamaliel, una persona extremadamente reconocida como maestro en aquellos tiempos. Era alguien que tenía, digamos, cierto estatus social como maestro, y Pablo era su discípulo, y por lo tanto él también gozaba de su mismo estatus. Y estaba Pablo, dice en el capítulo 17, versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarándole y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Esto es lo que hacía Pablo. Iba a las sinagogas y le hablaba el mensaje de Cristo, haciéndoles mención a través de todo el recorrido de la Escritura de que Jesucristo era el Mesías esperado y que había venido y había ofrecido salvación para todo el mundo. Este mensaje hablaba de un mensaje de salvación, de restauración. Pero la gente de Tesalónica, particularmente los judíos de Tesalónica, estaban muy arraigados en sus costumbres, en su cultura. Y cuando comenzaron a escuchar, hermanos, de que Jesús era el Cristo y que era el Mesías esperado y que había muerto y resucitado, lo que hicieron con Pablo fue que lo trataron de formar una revolución allí. Dice versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos y piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían
teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo para apedrearlos seguramente, de lapidarlos. Entonces los hermanos hacen algo muy astuto y envían a Pablo a Berea. Era otra ciudad al oeste de Tesalónica. Y dice allí, hermanos, que los hermanos de Berea, que no habían tenido todavía oportunidad de escuchar el mensaje, tienen ciertas actitudes o cualidades. Y es esto en lo que me quiero fundamentar en esta mañana. Estas cualidades, hermanos, que pueden ser de mucho provecho para aquellos que lo aplican también en su vida. Amén. Cualidades que pueden fomentar, hermanos, una fe enorme en el Señor. Cualidades, hermanos, que pueden hacernos cada día más ávidos a la palabra del Señor. Cualidades que debemos ejercitar en nuestras vidas y que aquí en Berea la estaban ejercitando. Entonces dice aquí, hermanos, en el versículo número 10, que cuando los hermanos envían a Pablo y a Silas hasta Berea, dice, ellos habiendo llegado, ¿qué fue lo que hicieron? Entraron, lo que hacían siempre. Iban a la iglesia, iban al lugar donde se predicaba la palabra del Señor. Y estando allí, dice, comenzaron a hablar de la palabra del Señor. Dice, y habla del versículo 11, en todo el versículo 11, habla de las características de esta gente de Berea. Dice, eran nobles, recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban las escrituras para saber si las cosas que predicaba Pablo eran ciertas. Interesante, ¿verdad? 3 características de esta gente, haciendo una diferenciación, una distinción con la gente de Tesalónica, con la gente que estaba allí en esa sinagoga. Hacen una distinción, dice, estos son más nobles que los que estaban en Tesalónica. Más nobles. Esta gente, hermanos, era gente enseñable. Gente que permitía ser enseñado. No se dejaba, hermanos, limitar ni por cultura, ni por prejuicios, ni por enseñanzas que tenían del pasado. Estaban dispuestos a oír, estaban dispuestos a escuchar, estaban dispuestos, hermanos, a recibir un mensaje que proveyera de Dios. Eran más nobles, eran enseñables, estaban dispuestos a escuchar. Y esta, hermanos, es una de las cualidades más importantes. Porque cuando alguien no quiere escuchar el evangelio, no quiere escuchar ningún otro tipo de enseñanza, la Biblia lo denomina o lo cataloga como una persona necia. Necia. Lo ha invadido la necedad. Por eso dice, el necio en su corazón dice que no hay Dios. No admite enseñanza. Ha formado una opinión en su vida y se ha vuelto terco en esa opinión y no quiere cambiarlo por más que le vengan con una cantidad enorme de argumentos. No quiere alterar su opinión, está allí. Y es un poco, hermanos, también lo que tiene que ver con las costumbres de los distintos pueblos. Nosotros también tenemos una especie de costumbre muy parecida, donde decimos, no, yo esto lo aprendí de esta manera, me lo enseñaron mis papás, mi papá lo aprendió de mis abuelos, así que esto es así. No. No puede venir algo por tradición y limitarnos. No puede venir algo, hermanos, que viene a través de la tradición o las costumbres de nuestros ancestros y que se han trasladado de generación en generación. Y ya no puedo cambiar porque esto ha sido así en la familia de los Rodríguez. Ya no hay forma de cambiarlos. Ya no hay forma de que puedan opinar diferente. No, hermanos, una de las cualidades importantes de la vida es estar, hermanos, listo para aprender. Debemos saber aprender. Amén. Y cuando pensamos en Dios, hermanos, Dios tiene mucho para enseñar. Dios tiene mucho para enseñarnos. Dios tiene mucho para poner en nuestras vidas y sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Dios tiene mucho para que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida y sacar de nosotros, hermanos, un mejor hombre y una mejor mujer. Dios tiene mucho. Así que no podemos decir, yo hasta aquí aprendí, ya no puedo aprender más.
No podemos limitarnos de esta manera, porque siempre podemos estar aprendiendo. Y muchas veces, hermanos, cuando aprendemos, podemos sacar un mayor potencial en nosotros. Cuando entendemos en nuestra vida cómo funcionan algunas cosas y las queremos aplicar a nosotros, podemos comprender realmente cómo funciona algo y sacar el mejor potencial de nuestra vida. Amén. ¿No le ha parecido eso así? Hay veces, hermanos, que nosotros recibimos algún electrodoméstico en nuestra casa y hacemos lo típico que hace todo el mundo, ¿verdad? Primero que hacemos, se los sacamos de la caja, le sacamos todo el envoltorio, le sacamos todos los pegotines que tiene y lo enchufamos. Y no sabemos cómo funciona. Y a veces vemos que tiene una cantidad de numeritos y de fracciones, pero no sabemos cómo funciona. Y allí tenemos que sentarnos a leer un poco el manual para poder entenderlo. Y hay veces, hermanos, que podemos comprender para qué funciona tal o cual cosa. Y cuando entendemos cómo funciona, es como si se nos encendiera una lamparita en nuestra cabeza. Y entonces cuando descubrimos cómo funciona, podemos entonces, hermanos, sacar un mayor uso, una mayor bendición de ese artículo, de esa cosa. Imagínense, hermanos, nosotros, si nos ponemos en lugar de ese artículo y queremos, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, pero no queremos escucharlo, no queremos oírlo, no queremos escuchar enseñanzas, queremos mantener siempre nuestra forma de pensar, nuestra forma de guiarnos en la vida, porque así nos vino de nuestros padres y nuestros padres lo recibieron así de nuestros abuelos. Entonces lo que estamos haciendo es limitando lo que Dios puede hacer a través de nuestro. Ahora, cuando permitimos que Dios y nos transformamos en gente enseñable, amén, gente que puede cambiar cuando aprende algo mejor en la vida y puede aplicarlo en la vida. ¿Por qué? Porque al aplicarlo en la vida podrá tener un mejor resultado en su andar y en su transitar aquí en esta tierra. Y entonces, cuando descubrimos esto, es como si nos encendieran una lamparita. Esto funciona de esta manera. Esto funciona de esta forma. Por eso, hermanos, tenemos que ser gente enseñables. Gente con la actitud de aprender. La gente de Berea, hermanos, tenía eso, estaba listo y quería, hermanos, sentarse y escuchar una buena enseñanza. Escuchar un buen mensaje que los ilustrara. Escuchar una buena palabra que los iluminara. Estaban dispuestos, por eso aparece allí, hermanos, la segunda cualidad. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud. Quiere decir, hermanos, que no solamente estaban ávidos de aprender, sino que también tenían en su corazón, una vez que entendieran, aplicar lo aprendido. Dice allí, hermanos, recibieron la palabra con toda solicitud, con todo entusiasmo, con toda alegría. Y una vez de haber escuchado la palabra, una vez de haber escuchado el mensaje, una vez de haberlo entendido el mensaje, están listos, dice, para aplicar lo aprendido. Amén. ¿Sabe que cualquier cosa nueva, hermanos, que uno adquiera y ponerla en práctica cuesta un tiempo? No todo es automático, ¿verdad? No todo es automático. Por eso decía al comienzo, hermanos, que estamos cambiando algunas o renovando algunas esta parte de la tecnología. Y bueno, ahora viene el proceso de aprender. Está muy lindo, pero no es un adorno. Hemos invertido esfuerzo y dinero en estos elementos y entonces ahora queremos sacarle el mayor provecho posible. Y para ello hay que comenzar a aplicar los pequeños conocimientos que vamos adquiriendo con el uso de estos elementos. Amén. Y los comienzos son difíciles. Los comienzos son dificultosos. El cambiar o generar nuevas disciplinas en la vida, hermanos, siempre es un poco difícil al comienzo. ¿Cierto? Matías decía allí que este año se propuso en su corazón salir a correr. Amén. Así que las primeras corridas van a ser difíciles. Van a ser difíciles. Va a transpirar mucho, va a sentir dolor en los músculos.
va a sentir pena a la hora de salir. Llegó la hora de salir y va a sentir pena. Dice, mejor lo dejo para mañana. No, pero si está generando una disciplina, tiene que llevarla a cabo, porque la disciplina es eso, generar un hábito constante y perdurable a través del tiempo. Si no, no es disciplina. Entonces, todos esos cambios en nuestra vida, todas esas formas de aplicar el mensaje de la Escritura, los consejos de Dios en nuestra vida, al comienzo generan o generamos una suerte de resistencia a esa disciplina. Porque es algo nuevo que tengo que comenzar. Amén. Y comienza un proceso de resistencia en nuestra vida. Sí, hoy lo voy a hacer, no mañana no lo voy a hacer. Tengo que cambiar en este asunto, tengo que dejar este asunto, o tengo que dejar esta cosa porque me está haciendo mal, tengo que comenzar a tener un hábito diferente. Y eso al principio, hermanos, genera esta suerte, digamos, de resistencia. Pero es importante. Amén. Es muy importante. Por eso aquí la Escritura dice que estas personas recibieron el mensaje con alegría, con solicitud, y lo aplicaron en sus vidas. Así que el consejo de Dios, hermanos, es para aplicarlo. Amén. Hoy, hermanos, hay una cantidad de factores enormes en la vida que de alguna manera atentan con las disciplinas más elementales del cristiano. ¿Cuáles son las disciplinas más elementales del cristiano? ¿Cuáles son? Orar, leer la Biblia y congregarse. Hoy día, hermanos, estos son los tres elementos más fundamentales de la vida de un cristiano. Otro día estábamos hablando con mi esposa, con una hermana que hace algunas semanas que no viene a la iglesia, y contaba que tenía dificultades y problemas, pero que ella estaba en el Señor. Y no hay cristianos solitarios, hermano, no existe tal cosa. No existe. Un cristiano tiene la necesidad de congregarse, de leer la Biblia. Amén. Tiene la necesidad de orar. Y estas son disciplinas que hay que generar en la vida. Pero hoy, hermanos, hay una cantidad enorme de factores que atentan en contra de estas tres sanas costumbres que debemos tener los cristianos. Y hay momentos, hermanos, que nosotros debemos reaccionar en nuestro cotidiano andar y tenemos que pensar a ver si realmente estos tres factores están ocupando un lugar importante en nuestras vidas. Y a veces podemos decir, pero esto es muy elemental, ¿cómo no voy a ocupar mi tiempo para orar, o mi tiempo para leer la Biblia, o mi tiempo para venir al culto? Hermanos, ¿sabe que hay situaciones en la vida de personas que a veces se sorprenden que durante toda la semana no leyeron las Escrituras? O se sorprende que faltaron 2 o 3 cultos y no vinieron en todo el mes a la iglesia. Y se sorprende y dice, ¿cómo pudo pasarme esto? ¿Cómo ni cuenta me di? Pero es que no está jugando un papel importante. Está permitiéndose dejarse vencer por todas las cosas que están a nuestro alrededor, que hoy atentan, hermanos, contra estos tres elementos fundamentales de la vida del cristiano, y que debemos siempre tenerlo en cuenta. Amén. Debemos tenerlos en cuenta. Yo con mis hijos estoy a veces diciéndole, están leyendo la Biblia, porque están continuamente con el celular y no sé si están leyendo la Biblia. Ya no se usa la Biblia de papel que antes uno miraba y sabía si estaban leyendo la Biblia o no. Porque es fácil reconocer una Biblia o no. Pero ahora, como leen en el celular, uno no puede reconocer con facilidad a ver si están leyendo o no están leyendo. Entonces hay que estar mencionándolo, hay que estar procurando de que se generen los hábitos que hacen, hermanos, sabias a las personas, inteligentes a las personas, que es, hermanos, el estudiar y el aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Fíjense, hermanos, que esta gente tenía esta actitud y hizo esa diferenciación el escritor aquí sagrado con Tesalónica, porque parece ser que allí había otras costumbres, otros ideales, otras metas. Pero esta gente de Berea sabía lo que realmente le convenía. Sabía lo que realmente le preocupaba, lo que realmente le interesaba. No sé qué es lo que más le interesa a usted, hermanos, pero ojalá que estas cualidades también formen y sean parte de su vida cotidiana. En tercer y último lugar, dice, hermanos, en el capítulo número 11,
en su última parte dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Interesante. Número 1 dice que lo hacían todos los días. Número 1, lo hacían todos los días. Y número 2 dice que escudriñaban. O sea, no estaban simplemente leyendo, sino que la estaban estudiando en forma temática por lo que se decía, hermanos, en el culto. Ellos seguramente lo que se decía en el culto, luego lo que hacían era estudiar ese tema. Esta gente, hermano, era difícil de embaucar. A esta gente, hermano, no se le embaucaba con facilidad. Hoy día, hermanos, hay congregaciones que están embaucadas. No sé si conocen el término embaucar. ¿Lo conoce? Están siendo engañadas por un falso misticismo. Están siendo engañadas, hermanos, por un léxico que se ha adoptado en las iglesias. Y esto, hermanos, aunque hoy día lo vemos como se está multiplicando en el mundo, no nos debe de sorprender, porque esta es una de las señales de los últimos tiempos. Dice que en los últimos tiempos aparecerán maestros conforme a sus enseñanzas. Y conforme a esas se va a amontonar gente con ellos. Esta gente están siendo embaucada. Si usted escucha el lenguaje, yo a veces escucho el lenguaje de algunos de ellos, porque gloria a Dios, es tremendo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios lo otro, Dios aquello. Dios te va a empoderar, Dios te va a hacer esto, Dios te va a dar lo mejor para tu vida, lo mejor está por venir. Cosas, hermanos, que tienen cierto sentido, pero muy poca profundidad en las Escrituras, o casi ninguna profundidad en las Escrituras. Es un lenguaje, hermanos, que se ha adoptado en las iglesias, pero que no tienen a veces contenido espiritual y bíblico. Y entonces las personas no saben ni qué estudiar, ni dónde leer estos temas, y entonces tampoco se interesan, simplemente quieren estar recibiendo esa papilla que se les da desde el altar para que salgan contentos del templo, que salgan contentos de la congregación, y entonces no hay profundidad de las Escrituras en su vida. Y fácilmente estas personas pueden ser, hermanos, engañadas con estos nuevos léxicos que están surgiendo en estos últimos tiempos. Ahora, la gente de Berea no se le podía engañar. ¿A quién se le atrevería, hermanos, a escuchar una enseñanza de Pablo y luego someterlo a escrutinio, a escudriñamiento de la Escritura? ¿A quién se le ocurriría? Pues esta gente hacía eso, hermanos. Era Pablo, un gran maestro, reconocido, pero de todas formas su mensaje tenía que estar perfectamente alineado del punto de vista espiritual y del punto de vista, hermanos, estructural de las Escrituras, alineado con la palabra. Y para saber esto había que escudriñarla, había que estudiarla. Pero la gente ya no quiere estudiar la Biblia. La gente quiere escuchar al pastor que le diga 4 o 5 cosas lindas y ya estar gratificado. Y es una bendición. Y el culto fue una bendición, dicen algunos. Fue espectacular, tremendo. Y lo único que se decía era tremendo, gloria a Dios, impresionante. Dios te va a bendecir, Dios te declaró esto y te declaró lo otro, impresionante. Y estas son las palabras y el lenguaje que se utiliza sin contenido bíblico. Y muchos hermanos van detrás de estas porque suena lindo, porque me inspiran, porque me alientan, porque me dicen cosas que me impulsan. Pero en realidad, hermanos, eso tiene poco combustible, muy poco combustible. ¿Usted quiere adquirir verdadero combustible? ¿Usted quiere adquirir verdadero combustible para la Escritura? O mejor dicho, para la vida. ¿Usted quiere adquirir, hermanos, verdadero potencial? Entonces usted debe de escudriñar la palabra del Señor. Porque ella es la que nos da vida. Ella es la que nos transforma. Ella es la que nos potencia. Ella es la que nos da fe.
Ella es la que nos descubre, hermanos, el Evangelio. Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, es escudriñar. Fíjense, hermanos, que esta es una cualidad excelente, hermanos, para una iglesia. Escudriñar el mensaje de la palabra de Dios una vez que vamos a casa. Hoy todos nosotros, hermanos, tenemos las escrituras, tenemos la palabra de Dios, tenemos un ejemplar o dos o tres y tenemos a veces hasta una de cada versión, hermanos. Tiene bastante material para que usted pueda escudriñar lo que se ha dicho desde el púlpito. Usted no puede dejarse engañar. La responsabilidad suya es no dejarse engañar. Amén. Por más que el locutor sea muy bien hablado y tenga mucha elocuencia y hable con palabras muy lindas y transmita el mensaje de una forma maravillosa, de todas formas, dice, hermanos, esto tiene que ser una cultura permanente en toda iglesia, es escudriñar el mensaje, a ver si realmente el mensaje está alineado a las Sagradas Escrituras. Quizá alguno pueda decir, pero ¿quién va a predicar mal o torcido? ¿Quién va a decir algo equivocado? ¿Quién va a decirlo con cierto grado de intencionalidad, algo erróneo de la Escritura? Hermanos, he escuchado todo tipo de barbaridad de los templos, de los púlpitos. Todo tipo de cosas que a veces no tienen nada que ver con el mensaje, el espíritu del mensaje de la palabra del Señor. Pero para saberlo hay que escudriñarlo, hay que estudiarlo. Así que esta gente, hermanos, no era posible que se le engañara con facilidad, porque ellos comprobaban el mensaje. No importa si era Pablo o una gran mente brillante o si era un gran maestro de las Escrituras, no importa cuál fuera, ellos lo que hacían era comprobar que lo que estaba siendo dicho desde el púlpito, desde el lugar del anuncio de la palabra del Señor, estaba realmente alineado a las Sagradas Escrituras. 3 cualidades que poseía estas personas. Número 1, personas que estaban listas para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Número 2, que lo aplicaban con entusiasmo en su vida personal. Y número 3, no dejarse engañar por ningún mensaje que proveniera desde la sinagoga con respecto a la palabra del Señor. Eran nobles, eran sensibles, estaban ávidos de escuchar la palabra de Dios, eran entusiastas, tenían preocupaciones en su corazón de generar esos nuevos hábitos o esas nuevas disciplinas que generaran cierto grado de progreso en su vida espiritual. Y nosotros tenemos que preocuparnos por ellos. Nadie va a venir a generarnos un hábito. Somos nosotros los que generamos nuestros propios hábitos. Quizás tengamos que cambiar algunos para fortalecer otros. Quizás tengamos que darle más tiempo a algunos en detrimento de otros que no son tan útiles. Pero debemos hacerlo. Amén. Porque cuando nosotros estamos usando bien los recursos que el Señor nos da, sacamos el mayor potencial de nuestras vidas. Amén. Hay personas que a veces se asombran, dicen, yo incluso me asombro a veces de algunos de ustedes porque cómo han progresado, cómo han avanzado en la vida. Y yo recuerdo los primeros días cuando venía a la iglesia, pero han avanzado muchísimo desde aquel tiempo. ¿Producto de qué? Producto de que Dios le está dando herramientas para que usted tenga un mejor desempeño en esta vida y pueda sacar el mayor potencial que hay en ustedes. Y lo que Dios, hermanos, ha puesto en nosotros es para que prospere. No es para que quede todo el tiempo igual o todo el tiempo en el mismo nivel. Es para que usted prospere. En el más amplio sentido de la palabra, porque a veces utilizamos la palabra prosperidad y simplemente lo asociamos a la economía. Hermanos, prosperidad no tiene nada que ver solamente con economía, tiene que ver con muchísimas cosas. Y Dios dice, yo deseo que tú seas prosperado. Amén. Tenemos que prosperar en el nombre del Señor. Sacar lo mejor de nuestras vidas. Y para que eso suceda, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que estas 3 cualidades que hemos mencionado tienen que ser, hermanos, aplicadas en nuestras vidas para que tengamos distinción con respecto a los demás.
Amén. Tengamos distinción con respecto a aquellos que a veces quizás están en otras posiciones o en otros lugares. Dios está dispuesto a bendecirnos. Y para ello, hermanos, tenemos que aplicar estas 3 cualidades en nuestras vidas. Número 1, estar ávidos a escuchar, ser enseñables. Número 2, aplicar lo aprendido. Y número 3, dice aquí la Escritura, revisar, estudiar, leer la palabra del Señor. Lo más sagrado que tiene el ser humano aquí en esta tierra es lo que Dios le ha dejado, su palabra. Tal así, hermanos, que Dios dice, hermanos, que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque es extremadamente valiosa. La palabra del Señor jamás va a cambiar. Jamás va a ser transformada. Es inmutable. No cambia. Nosotros los seres humanos cambiamos. A veces pensamos una cosa, después pensamos otra. A veces vivimos de una manera, después queremos vivir de otra. Pero la palabra de Dios es inmutable. Por eso, hermanos, es importante estudiarla. Es importante leerla y aplicarla en nuestras vidas. Póngase de pie en esta hora. Quizás sea un buen momento, hermanos, para orar y decir, Señor, voy a reforzar mis mejores hábitos con respecto a mi relación contigo. Quizás que este año, hermanos, está comenzando, pueda ser esta una gran meta en nuestra vida. Señor, voy a reforzar mis hábitos en relación, Padre amado, a los elementos más esenciales de la vida del cristiano. Leer, orar y venir al culto. Voy a reforzarlo, Señor. Me voy a comprometer a reforzar lo que se generen como un hábito importante en mi vida. Quizás hoy día, hermanos, como la gente de Berea, podamos nosotros tener este mismo entusiasmo cuando nos referimos a nuestra relación personal con Dios. Amén. Y podamos aplicarlo en nuestra vida. Quizás hoy día pueda ser el momento, hermanos, de tomar esa decisión determinante en nuestra vida. Me importan muchas cosas en la vida, pero lo más importante es mi relación contigo. Así que cierre sus ojos, incline su rostro al Señor. Aleluya, y comience a alabar, comience a glorificar en el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Padre amado, que esta tu iglesia, Señor amado, en el nombre de Cristo, sea reconocida, Padre amado,